Estamos en comunicación con Fiscal el adjunto fiscal antidrogas. adjunto antidrogas Marco Alcaraz. Es Marco Antonio. Marco No Antonio. lleva ese, ¿verdad, doctor? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, y buen día, Tocayo. Gustos a la audiencia. Sí, 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 Marco Antonio, el emperador romano. Sí. Así es. Sí, 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 sí. Así es. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo no? Doctor, te estamos molestando para saber, dentro de lo que se pueda, sobre este operativo tan grande y que está impactando mucho dentro, o sea, a la ciudadanía en general, en cuanto a los resultados y en cuanto a las operaciones de este operativo a ultranza. Sí, señor. Así como mencionaste, Carlos, nosotros tenemos una restricción que solicitamos al órgano jurisdiccional justamente para explicar el por qué no podemos dar, no debemos dar muchos detalles, ¿verdad? Ujú. Pero como fenómeno y como ocurrencia de un hecho de esa magnitud, sí, siempre es ponderable y creo que la ciudadanía a través de ustedes tiene que estar informada. La restricción se obedece a que nosotros hace una semana estamos realizando actos investigativos, registros, allanamientos, detención de personas, incautación de equipos informáticos, documentos, que estamos recabando como para poder analizar, aparte de la información que tenemos previa, colectada desde el 2019, amén de la información de inteligencia que nos proveyeron los compañeros de la SENA. Entonces, estamos juntando todos los elementos de convicción para ampliar la investigación hacia todos los puntos que vayan surgiendo. Nosotros teníamos este caso en el inicio, en el 2019, empezó con una o dos personas que estaban en un nivel medio, por así decirlo, dentro de la estructura criminal, y después conforme fueron avanzando en la investigación, 2020, 2021, fuimos testigos todos, el mundo entero, de las incautaciones en Rotterdam, en Amberes. Todo eso generaba una gran expectativa y significaba que los controles en nuestro país estaban siendo poco eficientes. Y acá hay algo que te conviene explicar: por qué a partir de ahora están cayendo, se están descubriendo en términos comunes tantas cargas. Probablemente esto ocurrió por mucho tiempo ahora, pero sí hay un factor que nos diferencia ahora, ¿verdad? Que es la confianza de las autoridades de esos países para brindar información con respecto a las cosas y los elementos que ellos tienen en los lugares donde se producen las flagrancias. Y eso es compartido, cosa que no ocurría en el pasado. Entonces, Ujú. tenemos un nivel de información mucho más interesante que nos permite avanzar a estos niveles y no solamente detectar lo que es, como te dije al principio, que empezamos en el 2019 con gente de la estructura del nivel medio, nos permitió avanzar hacia arriba, hacia los costados, y establecer un sector que se dedicaba al acopio de la cocaína, que era traída del norte, de Bolivia. Y esto se ve en parte de las indagaciones de lo que se está poniendo, un sector que se ocupaba del traslado con aeronave, con personal técnico, lugares de acopio, y necesitaban ellos, y esto es lo que se estaba dando entre 2020 y 2021, una estructura que les permita a ellos llevar sus mercaderías a Europa. Y como en todos los casos anteriores, también utilizaron el comercio exterior. Por eso es que nuestra investigación tira y se enfoca en personas que no tienen el perfil habitual. Eso también es una enseñanza para nosotros, que no tienen el perfil habitual y van tomando contacto, y cada uno hace lo que le corresponde dentro de la estructura, ¿verdad? Están los que se dedican a la financiación, al acopio, al traslado, y hay un cerebro que está planificando y unificando desde el lugar del producto, el traslado a la compra allá en esos países de Europa. Entonces, ese es más o menos el fenómeno descrito a grandes rasgos, ¿verdad? Y sí, siempre hay personas que habitualmente el perfil de las personas es diferente a los casos anteriores que venimos desarrollando. Ahora, que nosotros que no estamos, digamos, inmersos o empapados de este tema, de esta lucha
o de este tipo de trabajo. ¿Qué significa que no tienen el perfil? O sea, ellos se fueron a otra gente, buscaron otro tipo de gente. ¿De qué tipo de gente estamos hablando ahí, por ejemplo, doctor? Y sí, generalmente nosotros tenemos el traficante Mm, de los casos históricos que tenemos, nosotros tenemos, y recuerdo el caso de Tomás Roca, que puedo hablar, que era un traficante condenado con doble condena, por eso que puedo afectar mm, la presunción de inocencia, con doble condena, que se dedicaba al tráfico en la zona de Ciudad del Este, Brasil, Ciudad del Este, y traía de Bolivia. Y esa organización, por lo menos en el momento que nosotros interceptamos, no llegamos nosotros a avanzar hacia los lugares de destino, ujú, sino que interrumpimos interrumpimos el hecho punible y logramos interceptar en el país. Y hasta eso era solamente escritura de acopio, recepción, preparación, y ahí incluyó 5 personas que se ocupaban de la seguridad, y fueron los primeros casos donde tuvimos funcionarios públicos involucrados. Ahora eso fue creciendo con los años, ¿verdad? A eso me refiero, que el perfil ya no era solamente el traficante con su secretario trasladando la droga, ujú. sino avanzamos a toda la estructura por la cual esa droga es remitida, y necesariamente, para ser creíble, tienen que recurrir a personas jurídicas y personas físicas conocedoras del negocio del comercio exterior. Entonces, en algunos casos capitalizan, compran sociedades que se dedican habitualmente a eso, y en otros casos, esto yo lo digo sobre la base no solamente la experiencia en este caso, sino otros anteriores, crean sociedades específicamente para la remisión, en lo que sea, soja, madera, cuero, buscan la forma de... Y un punto también, Carlos y Sí. Marco, que me parece que que tiene este relieve, porque los países limítrofes, tanto por lo que donde salen los puertos, Brasil empezó a extremar los controles. A todos los puertos eran sometidos, todas las mercaderías en ciertos perfiles, es imposible someter a controles todos ciertos perfiles, tienen escáner. Entonces esto es un elemento conocido por los traficantes. Entonces buscaron un país donde la infraestructura, sea por el motivo que fuere, es suficiente y permite que los controles sean un poco más laxos, y puedan ellos trabajar, no digo impunemente, pero más tranquilamente, con una estructura de puerto privado, con escasos controles o deficiencia en los controles oficiales. Entonces, eso permite también que se desarrolle. Y justamente, como Brasil va presionando, entonces buscan otras vías de salida, y en eso nuestro país juega un papel estratégico dentro del mundo fiscal. A ver, ellos encontraron, cuando se fortalecieron los controles en Brasil y otros países, ellos fueron buscando y dijeron, bueno, el Paraguay es el país ahora que tiene el control menos estricto, ¿verdad? Sí, Ahí así podemos mismo. operar mejor, entonces es más flexible, no tienen los elementos modernos, no hay esos escáneres, todavía no tenemos, ¿verdad? Ni en los aeropuertos, ni en los puertos. ¿Es así o no, doctor? Es así, es un factor que facilita el negocio, aparte, amén de la imposibilidad hasta ahora, por esos motivos económicos, probablemente, la imposibilidad de contar con un control del espacio aéreo. Entonces, pues, permite que ese corredor, por donde no solamente en este caso tenemos que ese corredor Chaco, Concepción, Amambay, puedan circular, ¿verdad? Este no es el primer caso donde caen una cantidad de aeronaves. Hay casos anteriores, como un caso que está elevado a juicio, que tiene una estructura de llave, que también tiene una estructura interesante de Mm, lavado, y que traían dos acarreadores, por así decirlo, de las drogas, que ujú. también interceptamos antes que salgan del país. Y hay también presencia en el país de organizaciones criminales, PCC, eso no es un secreto a lo que está instalado, PCC y Vermelho, traficantes paraguayos, y a lo que es, y que detectamos también, que es bueno que la ciudadanía sea, que ya no es una sola organización la que está trabajando. Hay veces que comparten responsabilidades
juntan, trabajan de una manera cooperativa. Entonces uno tiene el mercado allá en Europa, otro tiene la ruta y otro tiene la provisión de la carne. Entonces se van consorciando y tienen un enfoque mucho más empresarial, y eso es lo que se está viendo en nuestro país ahora, actualmente, con estos casos. Ahora, doctor, ¿vos por qué crees que estos controles no se fortalecen para fortalecer, valga la redundancia, esta lucha contra los narcotraficantes y contra el crimen organizado? Bueno, nosotros hay que pensar un poco cómo están, bueno, cuando cae la carga en Europa o detectamos por algún motivo acá, entonces eso nos advierte a nosotros y actuamos sobre la base en algunos casos, bueno, sobre la comisión de hechos ya consumados, entonces es mucho más difícil a nosotros, órganos de persecución, de organismo de investigación, seguirle el hilo a la investigación. Pero el problema es que, como mencionaste bien, Carlos, los sistemas, los controles son laxos, es una cuestión presupuestaria. Que caiga droga en Rotterdam o en Hamburgo o en Amberes es un problema no solamente del Ministerio Público. El Ministerio Público en algunos casos actúa tratando de interceptar en alguna parte de la carga. Claro. En otros casos, ya como también el que cayeron en otros países de Europa. ¿Y qué es lo que señala esto? Que los controles y las oportunidades de negocio para los traficantes que compran negocios ilícitos son mucho más favorables en nuestro país, ¿verdad? Entonces, el problema está en los sistemas de control. No es solamente lo que tiene que ver con el comercio exterior, es lo que tiene que ver con el transporte fluvial. Nosotros tuvimos un caso en el pasado que transportaba marihuana barcazas. Esa es la parte que estamos siendo débiles como Estado, ¿verdad? Y cuando ocurre, nos queremos culpar todo y nos hacemos un mea culpa como Estado y decimos, vamos a repartir las responsabilidades. Y ahí me cabe hablar por mi institución. Nosotros no somos órganos de control en puertos de lugares de tráfico, ni tampoco somos un órgano que está en la parte de evitar el sistema antilavado, el sistema financiero. No podemos detectar la presencia de grandes capitales que se están moviendo si los sujetos obligados no reportan a las instituciones que tienen que ejercer ese control, ¿verdad? Y ahí es cuando hacemos el mea culpa, es decir, bueno, no funcionan los sistemas de control, no funciona el sistema antilavado, y a veces no somos tampoco eficientes como Estado y decimos no funcionan los órganos de persecución. Entonces, un poco la visión de Estado tiene que estar para cada área, para la parte preventiva, para la parte de tráfico, no solamente comercio exterior, entiendo hacer lo que es la parte aérea, la parte fluvial, hay un conjunto de factores que tienen que darse para que el Estado sea un poco más eficiente y tenemos que estos hechos ocurran en el futuro, que nos dejan muy mal parados en la comunidad internacional. Ahora, o sea, a nosotros, o sea, lo que hubiera sido importante o lo que sería importante es que la droga, el cargamento se detecte acá, que es lo que va a hablar bien de nosotros como Estado. O sea, bueno, y no nos importa que, o sea, importa, ¿verdad? Que caiga en Alemania, pero acá se hubiera detectado si se hubiera tenido un buen control, si se hubiera tenido los elementos para poder detectar eso a tiempo, ¿verdad? Y esa falta de control, esa desidia, ese desinterés, como se le puede llamar, o no sé cómo, ¿vos crees que es medio deliberado o cómo vos lo ves? Se junta el hambre y las ganas de comer en algunos casos, para colocar en términos sencillos. Es un poco de desidia. Falta una visión global del fenómeno para hacer cómo podemos enfrentarlo. Un poco de desidia, un poco de falta de visión, y lo tercero, que es determinante en nuestro país, la falta de recursos económicos, ¿verdad? Justamente ahora el Estado está con problemas de recaudación, tenemos que recaudar, y si priorizan, y nosotros entendemos como ciudadanos que tienen que priorizar la parte de salud, la parte de educación, pero también un elemento importante para
atraer la inversión extranjera, que es lo que nosotros necesitamos para desarrollar el país, es la seguridad pública, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con un montón de aspectos que te señalo, que a veces se junta el hambre y la gana de comer, es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Pero tal vez haya un cerebro criminal que está viendo toda esta deficiencia y aprovechándose de la falta de visión o falta de presupuesto del Estado. Hay muchos factores que no se puede decir es solamente días o es avivata, es un montón de factores que tenemos que sentarnos, conjugar, y cada uno en su área decir, esto falta acá en esta área, en esto debemos tener mucho más recursos institucionales para poder afrontar esto. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando conjuntamente con la Senat y con otros casos con la policía un montón de actos investigativos que requieren exigentes recursos económicos que, por así decirlo, el Parlamento nos retaseó en este año, ¿verdad? El público está muy afectado. A pesar de eso, se vienen haciendo lo que se puede dentro de las posibilidades, pero nunca vamos a ser eficientes ni vamos a poder tener resultados al 100% justamente por la falta de recursos, ¿verdad? Doctor, y eso no es una falta de visión institucional. Puede ser que no se deriven no se prioricen ciertas áreas del Estado, y lo que resulta es esto, Carlos y Marco. Claro. Doctor, hablando de eficiencia y yendo a la parte procesal, penal, y justamente... yo antes de esa parte, yo le puedo hacer, para completar esta parte, quiero completar para pasar con Marcos. Cuando vos hablas de recursos económicos y el retaseo de recursos por parte del Parlamento, del Congreso, es la clase política la que da ese recurso económico a cada institución y la fortalece de esa forma. Cuando vemos todos estos operativos y vemos que le salpica y muy fuertemente a la clase política, cuando le vemos incluso en la foto con el presidente, con el vicepresidente, con el senador, con la senadora, con el ministro, a los narcos, a los lavadores. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar? Que no hay esa voluntad política. ¿Ustedes ven eso más o menos así como vemos nosotros los ciudadanos de afuera, digamos? Porque eso es muy, muy fácil de acuerdo a todas las evidencias que nos están mostrando todos los días. ¿No hay esa voluntad política o qué ven ustedes o qué creen ustedes? Sí, yo no sé si hay o no hay voluntad política, y tal vez no haya presupuesto y se deba eso y se priorice otras áreas más que la nuestra, ¿verdad? Pero no, concretamente no hay la voluntad de asignar los recursos que requieren la policía, la CENAPA, no colocarle solo al Ministerio Público, en primera línea, al Poder Judicial también, que sin ellos nosotros no podemos avanzar. No se priorizan en esas áreas, y por eso te señalé en algún momento que tal vez entendemos que educación y salud son prioritarios, pero justicia y seguridad también, ¿verdad? Si no se dan los recursos necesarios, entonces podemos llenar la boca con discursos grandilocuentes que no son coherentes con las acciones o con la asignación de los recursos necesarios para cumplir cada institución a cabalidad con su rol de constitución, ¿verdad? Bueno, ahora que me da permiso, Carlos, va a preguntar, porque ya rapala el micrófono, doctor. Ya compartimia, no, ya llegó compartimina y gusto, vamos, así no. Ya me callé. Yo quiero preguntar algo así puntual, hablando de eficiencia dentro del trabajo jurisdiccional y procesal del Ministerio Público. Elba Cáceres, justo tiene el caso Turrini, que se detectó acá la droga dentro del carbón, ¿verdad? 4 veces ya se suspendió la realización de la audiencia preliminar y 3 veces por pedido de Elba Cáceres. ¿Cuál es la situación de la fiscal? Porque, ¿qué es lo que más importante tener un juicio oral, tal vez, ¿verdad? Pero este caso es emblemático, doctor. Es increíble, aunque parezca a veces coincide. Por ejemplo, te voy a dividir la respuesta. Por ejemplo, el día de anteayer que se hizo una conferencia de prensa, lo tuvimos con todas las autoridades acá, y se detectó, en realidad no fue un trabajo investigativo, hay que reconocer esa carga que se detectó el mismo día que estábamos haciendo una conferencia de prensa. Se detectó una carga en
en uno de los puertos, ¿verdad? Sí. Nos tropezamos con la droga. Y, por ejemplo, estamos todos sentados acá, el público con la Senat, y vemos los Twitter y las informaciones, nos empezamos a atacar entre nosotros. Estamos esperando al Ministerio Público por cuántas horas, y el fiscal principal y todos mis fiscales estaban desplegados en otras acciones, por este caso a ultranza. Sí. Y una de las fiscales que estaba de turno estaba tomando, nos dividimos el trabajo, tenía que tomar las indagatorias de las personas aprendidas en ese día. Entonces, realmente, en ese caso, y ahí va mi respuesta extensiva a lo de en ese caso, nosotros, y hay veces que se tendría que sentar y para dar una respuesta real en cada caso de las suspensiones, qué ocurrió. Yo no puedo saber en el pasado qué pasó en esos casos, ¿verdad? Sí. Pero se priorizan y recibimos ataques. Y realmente nosotros no tenemos la cantidad de fiscales que son necesarios, pero no es porque una falta de decisión de la Fiscalía General. No tenemos los recursos, no hay, no se crean los cargos. Entonces, no puede el fiscal estar en 2, 3 actos al mismo tiempo. Entonces, te uso esto de ejemplo. Y el caso Turbini para nosotros es un caso emblemático, trabajado muy bien, ¿verdad? Una flagrancia, primero que se detectó acá, Sí. que hicimos con una policía, y otro desarrollo de la investigación para llegar a los imputados superiores, que son Celular Servín y toda su estructura superior, ¿verdad? Sí, Y sí. tal vez tenga que ver con la priorización. Bueno, en este caso, si tengo una preliminar o juicio de algo que está en peligro de extinción, porque hay sistemas de control y los jueces nos exigen mucho también, y exigen que vayan a la audiencia, y es normal eso, ¿verdad? Pero no toman en cuenta y no hay un sistema único que detecte dentro de del Poder Judicial. Bueno, el fiscal 1 tiene audiencia en los juzgados 3 y 5, y les voy a decir, porque esto es realidad. Dice ahora, por ejemplo, Denny John con Isaac Ferreira tenía el caso de la cuñada del diputado de Cles, que empezó el lunes. Desde el lunes, Denny no puede ir, está yendo Isaac. Y como consecuencia de eso, Isaac está faltando a su audiencia. Pedimos nosotros a veces comprensión de seguridad, no, se tiene que hacer. ¿Y cuál es la valoración que hace al momento de cumplir? Bueno, este está más lejos, este se va a extinguir, o el juez ya me convocó por varias veces. Entonces, no querría yo dar una respuesta única, ¿verdad? Y esto que sucede con Elba, sucede con Lorena, sucede con Denis, sucede con Marcelo, con todos los fiscales, ¿verdad? Porque no estamos organizados como Poder Judicial y Ministerio Público. Y te quiero mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, un juzgado toma dos preliminares al mismo tiempo, ¿verdad? Y el fiscal no puede estar en los preliminares. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque el fiscal sí está presente en la preliminar, y en algunos casos no son los jueces los que están presentes, son los funcionarios. Hay un montón de cosas que tenemos que organizarnos mejor como Estado con el Poder Judicial para poder cumplir a cabalidad nuestras obligaciones procesales. Si hecho, se fija una quinta vez, yo le voy a intimar a que vaya y participe, ¿verdad? Eso es lo que puedo hacer como superior. claro, porque en Creo que realidad, el juez o la jueza ya pidió, porque- envió a la Fiscalía General porque que... viste que de Carlos no se puede hablar. No, pero es que... No, pero es que ahí ya la jueza ya le dijo a la fiscal general que le asigne otra suplente. Sí, el ¿Verdad? pues le dice, ¿verdad? O sea, porque en realidad sí, el mayor cargamento detectado en Paraguay de cocaína. O sea, Sí, es 2019. emblemático, ¿verdad? Emblemático, Y es emblemático. cierto lo que decía, o sea, se están multiplicando los fiscales porque ahora mismo en Villeta hay un trabajo otra vez que ni siquiera es de ultranza, ¿verdad? Está en No, medio de ultranza. lo que pasa es que si no están, es fácil a veces criticar desde la distancia, del laboratorio o desde una computadora, si no se ve, y hay veces que no tenemos una adecuada comunicación entre el órgano judicial y la fiscalía. Entonces, yo entiendo, porque el judicial le exige a la corte también que cumplan con sus audiencias, y estamos nosotros tratando de interactuar y mejorar esa situación, pero se duplican las audiencias, y como te señalé, un juez puede colocar 2 preliminares al mismo tiempo, y en ninguna de las dos está, ¿verdad? Pero el fiscal no puede tener 2 preliminares, en una tiene que estar y en la otra tiene que estar, no va a poder concurrir,
y el juez de la otra le va a decir, no, envía otro. Y no es tan fácil tampoco enviarle a otro fiscal que no conoce el caso, porque estos casos, el caso que mencionaba de Elba, de Villeta, los 2.900, esto de Beni, lo que está haciendo Lorena, ahora no es fácil para nosotros, no. Quiero nomás poner un poco la contracara también a las quejas, ¿verdad? Y mostrar lo que nosotros tenemos acá como realidad. A veces cumplimos y a veces no podemos cumplir, ¿verdad? Es así. Doctor, yo te quiero, quiero volver al tema del momento, que es lo que la gente quiere saber. Y a mi colega Enrique Vargas Peña, por eso pedí hablar contigo. A ver, Ultranza. el tema ultranza, que es lo que la gente quiere, ese es el tema del momento. Lo que él nos explica es un problema, ¿cómo se puede decir? Sistemático en todo el Ministerio Público, no solamente en la unidad antinarcóticos, y es un problema antaño que no se puede solucionar hasta ahora, ¿verdad? No hay un sistema de audiencia. Y bueno, se fija doble y el juez no tiene idea que Marco Alcaraz ya tenía fijada una audiencia ese día y ya le fija nomás. Bueno, es un problema de hace rato, un problema de hace rato. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Entonces, empezó en el 2019, ya empezó, o sea, son 2 años de investigación. Vos nos hablaste, a ver, de acopio de cocaína desde Bolivia, ¿verdad? El traslado en aeronave y después, o sea, viene a Paraguay, después se lleva entonces esa mercadería a Europa. Y esa otra pata que salpica mucho, o sea, para lavar ese dinero, como en el caso del imputado Cowe, ¿verdad? Que aparece como lavador y como integrante de la asociación criminal, pero no como imputado por tráfico, ¿verdad? El lavado, esa parte del lavado, por ejemplo, ¿vuelve la plata acá a los narcos también les resulta mucho más fácil, o a los integrantes del crimen organizado les resulta también mucho más fácil lavar su dinero en Paraguay que en Brasil o en otros países? Esa respuesta que voy a dar con casos, podemos hablar de inteligencia como fenómeno, si puede... sí, en general. Resulta no, pero yo te puedo decir con casos concretos trabajados. El año pasado, por ejemplo, nosotros, los fiscales Fabi Mola y Eduardo Roy, llevaron a juicio un caso donde Ronnie Maximiliano era el principal, que es la estructura de Galán, recordar a la ciudadanía y ustedes también. Galán es la persona que está involucrado en el homicidio de Rafat, que fue aprendido en Brasil, tiene su proceso en Brasil, pero su estructura económica, que eran personas físicas y jurídicas, de acuerdo RRS y no, son personas jurídicas, y ahí está uno de los factores que siempre forman. O capitalizan sociedades antiguas, compran, por así decirlo, o adquieren o van creando otras nuevas. Y uso de ejemplo este caso porque Galán es un hombre del PCC. Y el PCC, en la época, este caso tiene 4 años atrás, ¿verdad? No es ahora, pues, lo que está ocurriendo, eso es lo que quiero señalar. Nosotros tenemos una condena del lavado de activos de 5 personas que formaban la estructura del PCC. Si nosotros llevamos juicio el año pasado, quiere decir que por lo menos 3 años atrás trabajamos y indagamos, investigamos, acusamos para superar una juicio oral. Quiere decir que el PCC, voy a usar de ejemplo esto, el PCC ya no solamente tiene su organización de tráfico, sino está asentada acá. Y yo le puedo decir, con ese caso nosotros comprobamos eso. Voy a otro caso, ¿verdad? De Cabeza Branca, que hay como 6 o 7 estancias, al igual que Ultranza. Tenemos hasta ahora 2 estancias y varias cabezas de ganado. El caso de Cabeza Branca, donde hay sociedades, personas jurídicas antiguas que fueron capitalizadas directamente por el señor Da Rocha desde Brasil, y eso se va a comprobar en el juicio oral. Lo que te quiero responder con esto es que no es solamente algo que yo estoy explicando como fenómeno, sino que en casos concretos, y esto nosotros ya advertimos, ¿verdad? Advertimos hace tiempo como institución, investigando y condenando con el Poder Judicial conjuntamente. Sí, es fácil lavar, por eso es que estas organizaciones eligen al país como un lugar donde se pueden hacer este tipo de inversiones, creación de inmobiliaria,
comercio exterior, no solamente para remitir la deuda, sino para lavar también el dinero, ¿verdad? Sí, es un país que ofrece esas oportunidades como para venir a que el capital sucio venga a disfrazarse de personas jurídicas antiguas o a crear otras sin que sean detectadas en el sistema antilavado. Excelente, doctor. Y este operativo tan grande, a ver, ahora ya le tumbó a un ministro, y le va salpicando a más gente. Tuvimos ya, ¿cuánto? Es 32 allanamientos. Sí. 32 Sí, allanamientos. Acá la Senat informó de todo lo que se incautó, de las estancias, de los animales, más de 4.000 cabezas de ganado. Bueno, esto va a continuar, por eso esa reserva de actuaciones. ¿Cuántos allanamientos más tienen previstos dentro de lo que es el trabajo como no digo dónde, ¿verdad? Por eso. Hago reserva, pero muy Carlos. No, es decir, yo puedo decir que ¿a qué afecta si yo digo hay 50 allanamientos? Ya, Israel. Esto es periodista. Nosotros estamos, Carlos, como te Sí. dije al principio de la entrevista, estamos justamente, entendiste perfecto el cuide la cuestión. Nosotros no podemos, para poder trabajar y que la defensa del procesado 1 no acceda a la información de pedir allanamientos en tal o cual lugar, es que pedimos la reserva y entendió así el órgano jurisdiccional y nos dio esa reserva. Entonces es imposible que las defensas accedan a la por lo menos por el punto de vista legal. Así mismo. Si puede acceder de otra forma, no es un problema nuestro, pero sí, entonces eso nos permite a nosotros ejecutar estos allanamientos. Ahora están en un lugar 2 de mis fiscales y a las 7 cuando venga vamos a reunirnos todos acá para diseñar un poco la estrategia y los pasos siguientes y ver cómo estamos. Estamos tan haciendo actos investigativos que de repente no nos podemos sentar a hablar de las responsabilidades de las personas físicas, jurídicas, funcionarios públicos que están siendo involucrados, sin mencionar nombres, porque no quiero tampoco, porque esto es en grado de sospecha. A ninguno de ellos nosotros no le podemos atribuir con certeza la comisión de un hecho punible. No queremos afectar la presunción de inocencia y queremos ser eficaces también en nuestra investigación, ¿verdad? Pero sí, insisto que en todos nuestros casos, ¿verdad? Hay un componente de corrupción, ¿verdad? Y la estadística, y tenemos una estadística interna en la unidad, donde vamos ampliando los porcentajes y vamos cargando. Y me coloco, por ejemplo, el Ministerio Público tiene tantos procesos, la Policía Nacional tiene tantos procesos, Parlamento tiene tanto, intendentes tienen tanto, tenemos intendentes condenados, concejales condenados, policías condenados, procesados. Esto es algo normal para nosotros de un tiempo a esta parte, la participación del sector público dentro de la corrupción, ya sea porque forme parte, sin aludir al caso en específico, ya sea porque forma parte de la organización, ya en el tráfico, ya en el lavado, en el ocultamiento, o que les brinde, como en un caso de Levisa, que se acuerdan, hace 2 o 3 años, fue expulsado y toda su estructura criminal, dentro de su estructura criminal nosotros usamos una veintena de personal policial, ¿verdad? Y ellos en algunos casos formaban parte de la estructura criminal y en otros casos actúan por fuera, brindando un servicio sin estar involucrados en la organización criminal. O sea, este fenómeno delictivo se está dando mucho en nuestro país y lo único que hace es desbalancear de repente nuestros porcentajes, vamos a cargar a la acción más que a otras. Es un fenómeno que se está dando frecuentemente. Ahora, cuando hablas de componente de corrupción dentro de lo que son las instituciones públicas, o sea, yo puedo concluir, por ejemplo, que esto va a seguir salpicando a funcionarios del Estado, digamos entonces, este operativo. No, yo no puedo saber qué va a resultar de la investigación. Lo que surjan, y acá hay un factor importante, que hay un intereses políticos en otro sector, dentro de un partido, dentro de los otros partidos. Entonces,
cada uno lleva agua a su molino y interpreta el fenómeno delictivo a sus necesidades de momento, ¿verdad? Lo que sí nosotros queremos hacer es una investigación objetiva, juntar los elementos de juicio y atribuirle la conducta, y si corroboramos, acusamos, y si no, sobreseemos, porque en otros casos también involucramos en el caso de Levi, ¿sí o no? Que algunos policías fueron sobreseídos porque nosotros no encontramos realmente el elemento que le vincula, ¿verdad? Por eso le digo, si encontramos, procesamos y actuamos de manera objetiva sin mirar de qué partido político o a qué partido político O ni de qué sector interno. Ni de qué sector. Ahora, cuando nosotros, y esto ocurre siempre, ¿verdad? Cuando algún órgano, el Ministerio Público o Poder Judicial, falla en contra de uno u otro sector, te tildan de chiquita ese sector, ¿verdad? Eso es algo normal, ¿verdad? Pero sí me parece muy importante la labor que ustedes brindan para ampliar la visión con información veraz y análisis como lo que están realizando ustedes, pues, para que la ciudadanía tenga la información y tome las decisiones y lea correctamente los sucesos que se producen en el país, como tienen que leer, sin ningún condimento de uno u otro sector. Ese es lo que es importante. O sea, por eso es justamente que quisimos hablar contigo, que sos el jefe de la unidad antidrogas ahí del Ministerio Público, la institución que encabeza todos estos procedimientos, como acá Marco siempre nos corrige, porque en el periodismo en general se dice la policía hace el allanamiento, acá Marco dice no, hay que decir bien, el que encabeza el procedimiento siempre es el Ministerio Público y con autorización del juez además. Sí. Doctor, de vista legal ya. Sí, tema, sí, exacto. Doctor, y concluyendo, para concluir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer como Estado? ¿Cómo ves al Estado así en síntesis? ¿Y qué tenemos que hacer? 2 puntos. ¿Cómo ves, que ya no dijiste, pero un resumen? O sea, estamos flojos, hay una flexibilidad y hay pocos recursos. Y bueno, al reiterarnos un punto eso. Yo pienso, ¿verdad?, que como ciudadano y como funcionario, nosotros cada uno tiene una misión dentro del Estado. Nosotros, así como la policía no es la que investiga, sí, ellos investigan, están en la parte operativa, y no es que nosotros vamos a entrar a una casa si el juez no nos autoriza. Cada uno dentro de su rol tiene que definir. Lo que pasa es que muchas de nuestras autoridades, podemos hacer mea culpa también, cada uno tiene que respetar su rol y su misión, sin tener en cuenta que le puedan favorecer o perjudicar. Nosotros le favorecimos, por decirlo, o le perjudicamos de acuerdo a los elementos objetivos. Si hay elementos, acusamos, llevamos juicio, y si no, también tenemos que sobreseer, porque nosotros no queremos condenar a o perseguir, porque eso ya sería inclusive de persecución a inocentes. Y volviendo a tu pregunta, Carlos, necesitamos que el Estado asuma con seriedad, y se tiene que dar una concertación y decir un cónclave de poderes donde cada uno defina realmente hay una política nacional antidroga, hay una política nacional antilavado. Esas políticas, que son las políticas públicas, porque así tenemos que trabajar, ¿verdad?, son las políticas públicas que se deben seguir, ¿verdad? Están todas hechas, solamente que a veces las autoridades, por intereses individuales o particulares, se olvidan y dejan esas políticas. Están todos hechos los instrumentos. Tenemos que seguir las recomendaciones de UNIDA, las recomendaciones del GAFITAD, las recomendaciones que se hacen a todo ese nivel, e incorporarlos no solamente a nivel de política y un documento para decir cumplimos con la Convención de Viena o la Convención de Medidas de Integridad, o que se tiene que cumplir las políticas. Y todo eso está diseñado, Carlos, Marco y ciudadanía. Solamente que a veces las autoridades nos olvidamos de eso y nos vamos no vemos queremos cortar ese árbol que está enfrente y no vemos el monte que está detrás. Eso es lo que tenemos que ampliar nuestra visión como funcionario del Estado. Yo creo que esa sería la opinión más exacta, ¿verdad?, para no ir más allá de lo que me corresponde. Correcto, doctor. ¿Y cómo ves el avance del narcotráfico ante esa fragilidad de los controles? ¿Es preocupante? ¿Es altamente preocupante? ¿O no sé, nos podemos seguir relajando?
No, bajo ningún punto de vista. Nosotros cada vez, y te menciono, el año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos una, por así decirlo, aproximadamente $600 millones, 2021, perjudicamos en diversos aspectos al crimen organizado. Realizamos 800 procedimientos, 339 personas condenadas sin discriminar, porque ahí hay traficantes mínimo hasta traficantes de más alto nivel, como te mencioné, hasta estructuras de lavado del PCC. Y nos obliga a nosotros, y sí tienen que destinar, primero los organismos de seguridad tienen que trabajar sin ningún aditamiento político con la infraestructura y los recursos, ¿verdad? Y nosotros también nos tienen que dar los recursos. Y se deben cumplir las políticas públicas que hay para cada área. Yo creo que si cumplimos eso, siempre y cuando haya los recursos, podemos mejorarla. Pero relajarnos nunca, yo te digo, ¿verdad? Puedo afirmar y compartir tal vez con ustedes las estadísticas. Nosotros vamos cada año, vamos aumentando en cantidad de personas condenadas y cada vez somos más eficaces en cuanto al perjuicio al crimen organizado. Pero parece que no hacemos nada. De repente uno lee un diario o escucha a un político y dice, no se hace nada. Yo digo, estamos en realidad paralela, ¿verdad? Por eso le digo, y esa opinión siempre está con algún interés político, ¿verdad? ¿Y con cuál vos te quedarías? O si tomarías una palabra, ¿cuál es la que tomarías? ¿Estamos ante una situación alarmante o una situación preocupante? Y mira, creo que son alarmantes. Yo creo que si decimos que las alarmas del Estado tienen que sonar en todo, tienen que sonar en la aduana, tienen que sonar en la policía, porque hay mucha por participación de sus componentes, tiene que sonar en el Parlamento, tiene que sonar en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, ¿verdad? Es alarmante, Carlos, es alarmante. Doctor, excelente. Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un excelente fin de semana, doctor. Gracias, igualmente, y vamos a distribuir nomás a tocar yo el micrófono porque Oye, agarra paz, que tú ya lluvita, güey. Tiene que bajar cambios. Gracias. Dale, doctor. Dale, doctor, gracias. Hasta luego, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Marco Alcaraz, jefe, así como dijiste,